Estoy seguro que Dios Padre sí sabe y conoce las expectativas que tiene sobre mí y sobre cada uno de nosotros. Entonces, empecé a investigar qué quiere decir la palabra expectativa y encontré la siguiente definición de la Real Academia de la Lengua Española, que es por la que nos regimos, ¿cierto? Dice: expectativa, esperanza de realizar o conseguir algo. Esperanza de realizar o conseguir algo. Posibilidad razonable de que algo suceda. También encontré que una expectativa es un elemento que guía una conducta, que la expectativa es una decisión o una reacción frente a situaciones futuras. Por lo tanto, expectativa es también sinónimo de esperar. Por ejemplo, ¿qué expectativas tienes de una persona, de una situación, de una empresa, de un puesto? ¿O qué esperas de? ¿Cierto? Siempre que nuestros hijos van creciendo también nos llenamos de expectativas frente a eso. ¿Qué expectativas tenemos para ellos? ¿Sí? Entonces de eso se trata este mensaje. Coloquemos este concepto en nuestro tiempo y en nuestro día, el día a día. Ya que sea que vayamos a hacer alguna compra o que estemos enfrentando alguna emergencia, lo que no queremos escuchar es espera. A nadie le gusta esperar, a nadie le gusta hacer colas, porque lo queremos ya, ¿cierto? A veces con mi esposa nos vamos a galerías y entonces o ella me invita a un cono o yo le invito a un cono y entonces vamos allá, hay una cola, no, vayamos al segundo piso que hay otro, allá se puede, allá también encontramos la cola, porque no nos gusta esperar, no nos gusta hacer cola. Y vivimos en un tiempo en el que ya se ha vuelto más y más relevante, porque casi todo lo que queremos, lo queremos hoy. Podemos tenerlo todo muy rápido. Hace un tiempo teníamos que pensar en esperar un mes para algo. Luego se redujo a 2 semanas. Luego a 1 semana. Ahora es casi un día. Y a veces puedo tenerlo el mismo día. Ejemplo. ¿Cuántos de mis respetados hermanos y hermanas o mandaron o recibieron una carta o una postal física de aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Saben lo que es una postal y una carta así? Nadie le envía una postal y una carta. O una tarjeta, ¿cierto? O una postal, una carta de Navidad, ¿cierto? A nosotros con mi esposa nos pasó que estando en París, lo que nos pasó, nos tomamos una foto porque nos hicieron una multa porque no teníamos el pasaje con la foto, entonces nos tomamos una foto y le hice una carta a mi nieta Julieta contándole la experiencia y le mandamos las 2 cartas, las 2 fotos de nosotros. De la hora que no le ha llegado. Pero lo hicimos con el deseo de que supiera que es una carta. Y ojalá ustedes se tomen la molestia algún día de mandársela a su misma pareja, ¿cierto? Porque saben la dirección donde vive, ¿cierto? Entonces háganle eso. Mándenle una postal diciendo: ¿sabes qué? Hoy no me gustó el desayuno. ¿Sabes qué? Hoy no me gustó cómo me miraste. Y cuando la reciba, seguro que se va a tomar una gran sorpresa. Pero como estamos en los tiempos en que todo corremos, ¿cierto?
esperamos para una comunicación. Ahora nos disgustamos o nos indelicamos si enviamos algo por alguna red social y nos dejan en visto. Ya nos molestamos por eso, porque nos dejaron en visto, ya estamos molestos. Vean, ¿en qué desastre moral estamos en este mundo actual? ¿Por qué la gente no está dispuesta a esperar? Por ejemplo, las parejas que se van a vivir sin más ni más. Si funciona, bien. Y después, si sigue funcionando, pues pensamos en casar. Si no funciona, pues cada uno para su casa y aquí no va a pasar nada. Porque no esperamos. Y todo el mundo quiere las cosas ya. Uno pensaría que por fin estamos llegando a la conclusión de que está bien tener de todo, lo que queramos y cuando lo queramos. Pero, Dios Padre no lo hizo así. ¿Sabías que esperar es muy, pero muy importante? De lo contrario, no lo hubiera dicho tantas veces en la Biblia, para que nos lo esté recordando cada instante. Por favor, vayamos al Salmo 27, versículo 14. Y ese es el que vamos a machacar, vamos a cogerlo y triturarlo. Este Salmo 27, versículo 14. Fred, ¿tú quieres leer ese versículo, por favor? Mientras yo me tomo el perico. 27, 14. Sí. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón si esperas a Jehová. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora, ¿por qué habría de decirlo así? Porque sabe que a veces no es fácil esperar. No es fácil. Por ejemplo, si hemos esperado algo por mucho tiempo. Vayan pensando en qué hemos esperado o qué le hemos pedido a Dios que todavía no nos ha contestado. Pero dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate. A veces se necesita mucha fortaleza solo para esperar. Y dice, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, la pregunta es, ¿en qué aspecto de tu vida se te ha dificultado más tener que esperar? ¿En qué aspecto? ¿Se trata de una relación con alguien? ¿O se trata de dinero? ¿O en cuál relación de su vida tienes más problemas solo por tener que esperar? Que no nos pase lo de una funcionaria de este nuevo gobierno, que por no querer esperar fue y compró el título. ¿En dónde fue que lo compró? En la San José. En la San José. No esperó 5 años a tomar el título, sino ella lo quiso express y dio como 7 u 8 millones en su país. Tuvieron la San José. Cuando pienso en cuántas veces Dios Padre habla de esperar, veo que esperar es muy importante. Por lo que a Dios Padre respecta, es importante en nuestra vida física y por supuesto en nuestra vida espiritual. De hecho, una de las lecciones clave en la Biblia es aprender a esperar en Dios.
¿Cuántas veces nos insta a esperar? ¿Cuántas veces nos invita a esperar? Sin embargo, no nos gusta esperar. Preferimos obtener las cosas ya mismo. Pero creo y estoy seguro que todos tenemos suficiente sabiduría para saber lo que es mejor para cada uno de nosotros. No tener algunas cosas cuando queremos. A veces tener algo de inmediato no es sabio. Quizás no estamos listos. Mi hijo hace mucho tiempo, Daniel Felipe, está esperando un Lamborghini. Todavía no le llega. Le ha cuajado todo. Quizás nos dice, espera, ¿cierto? Sí, espera gasolina. La chaqueta muy bonita de Lamborghini. Por ejemplo, hay cosas que son peligrosas. Algunas son más peligrosas que otras. No solo solamente son las físicas, sino también las emocionales, que son las que más hacen daño. ¿Cierto? Así que hay que tener mucho cuidado y hay que estar conscientes de que esperar es más que una simple idea. Es un principio de la palabra de Dios. Esperar. ¿Cuántas veces nos exhorta Dios a esperar? Y pensémoslo, lo hace tan sencillo al decir, aguarda Jehová. Luego fíjese en la siguiente frase, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Que es su manera de decir, a veces no será fácil esperar. Escuchen, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué habría Dios de decirnos que esperemos por lo que sea? Porque sabe que esperar tiene grandes ventajas. Fíjense por un momento en una relación de pareja que no estén casados y que la mujer quede embarazada. ¿Cuánto tenemos que esperar para que la criatura venga a este mundo? O no, que se materialice a este mundo. ¿Qué tal que saliera la semana? Piensen por un momento en esto. Y en eso sí, me quito el sombrero que no lo tengo, pero sí admiro a las mujeres esperar 9 meses. Porque en esos 9 meses se va desarrollando y formando una relación de afecto, de amor, que solamente lo entiende la criatura y su madre. ¿Es así, señoras madres, o no? Y si en el transcurso del tiempo la pareja le dice, no, no quiero que lo tenga, ¿qué dicen ustedes? No, yo lo tengo. Porque ya hay esa relación, ¿cierto? Ya saben lo que es. Es bueno no tener todo cuando lo queramos. Es bueno esperar por algunas cosas. De hecho, algunas se vuelven mucho más valiosas cuando hay que esperarlas. Ejemplo, las cosas que conseguimos con el esfuerzo de nuestro tiempo. Me acuerdo cuando recién casado con mi esposa, fuimos a un apartamento que quedaba cerca de la Universidad Nacional y cerca de la embajada que tomaron, como a una cuadra o menos. El caso fue que, pues, lo único que teníamos era la cama y dos sillas de madera que se forraron, me acuerdo que se pintaron de blanco y se forraron en azul. Pero no teníamos nevera, nada. Y en la medida que íbamos consiguiendo, para nosotros era una fiesta, y a la nevera le pusimos un nombre, a la lavadora le pusimos otro nombre, a todas las cosas que íbamos consiguiendo le íbamos colocando un nombre, y el nombre que le colocábamos era cómo fue que recogí, cómo fue que hicimos la compra y de dónde salió el dinero. Entonces, ¿qué rojas, hermanos?
La estufa se llama Rojas Hermanos porque el cliente era Rojas Hermanos, ¿cierto? Pero era precioso ver que lo que estábamos haciendo nos costaba mucho porque era fruto de nuestro trabajo, de nuestro tiempo. Y eso lo valoramos mucho, ¿cierto? Como tal. Quiero que se vayan acordando qué les ha valorado más a ustedes y que realmente valoran porque han colocado ese esfuerzo. Y seguro que ese esfuerzo no ha sido de la noche a la mañana, ha sido esperando y desarrollando un tiempo para tenerlo, ¿cierto? Vivimos en un tiempo en el cual cuando queremos algo ya, podemos tenerlo ya. Más o menos así es la mayoría de las cosas. Podemos tenerlas ya, pero hay consecuencias. Y pagar esas consecuencias no suele valer la pena por lo que queremos. Ejemplo, a ver si se acuerdan de esto. Si lo quieres, lo tienes. ¿De qué propaganda es? De una tarjeta de crédito. Si lo quieres, lo tienes. Esto es lo que nos dice el mundo. Esperar en el Señor es un principio clave de la palabra de Dios Padre. Y al pensar en esto, su palabra misma la afirma en algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, vamos al pasaje de Isaías, capítulo 40, versículos 28 al 31. Y un varón con voz de trueno que me ayude. Capítulo 40 de Isaías, versículos 28 al 31. Jordi. 28, ¿hasta qué? Al 31. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues vamos a leer. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué sucede? Nuevas fuerzas tendrán. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando un seguidor de nuestro Señor Jesucristo aprende el principio de esperar en el Señor, aprende uno de los principios más importantes de la palabra de Dios. Podemos ir de Génesis al Apocalipsis, aprovechando del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, pongamos este ejemplo. Traigamos 3 ejemplos de esperar y 3 ejemplos de no esperar. Yo voy a dar uno de esperar y otro de no esperar. Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 30. Me impacta ahí el señor Simeón. Me impacta. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 30. Mi hijo Daniel Felipe me puede ayudar. Dice: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al
mismo Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. ¿Quién era Simeón? Pues un señor que iba al templo y a raíz de tantas injusticias y de tantas leyes del hombre que le colocaban, él simplemente estaba esperando a su Salvador. Iba todos los días al templo. ¿Y qué le hace Dios? Le permite conocer al Salvador, le permite cargarlo. Y el Espíritu Santo le muestra que es el Salvador. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Ahora qué? Ahora mis ojos han visto y yo puedo estar ahora en paz, puedo morir en paz. Simeón esperó, ¿cierto? En todo momento. Ahora Felipe, por favor, 1 Samuel capítulo 13, del 8 al 14. 1 Samuel capítulo 13, del 8 al 14. Aquí nos vamos a dar cuenta que hay un rey. El rey es el rey Saúl. Y se tomó atribuciones que no le corresponden. A ver, Felipe. Primera de Samuel. Que le repita. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 14. 13, 8, 14. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera conformado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Entonces, démonos cuenta que Saúl tiene una función, ser rey, y iba a la guerra, ¿cierto? Pero también cuando iban a la guerra, también esperaban a un funcionario, que era en este caso Samuel, que tenía que ir para bendecir lo que iban a hacer. Pues aquí Saúl dice: no, pues como no me llega, pues yo voy a hacer las veces también de sacerdote, y voy entonces a ofrecer el holocausto. ¿Esperó? Ese fue el comienzo de que le quitaron el reino para siempre. Porque dice: locamente has hecho. Locamente has hecho. Quiero que piensen en eso, en cuántas veces nosotros no esperamos, sino que también hemos hecho locamente. Solamente ustedes saben, porque Dios nos dice en su palabra: si de verdad somos discípulos de Cristo y Él esperó, pues nosotros también tenemos que esperar en Cristo. ¿Qué otros ejemplos tiene? A ver, uno de esperar y otro de no esperar. Yo di dos. ¿César tiene alguno? Jacob a Raquel. ¿Ah? Jacob a Raquel. ¿Jacob y Raquel? Esperó 14 años para poder. Esperó 14 años. ¿Válido? Sí, señor. Abraham y Sara. Abraham y Sara, ¿qué pasó? Que Sara se desesperó porque no creyó en la promesa del Señor y entonces se adelantó para que él tuviera relaciones con la criada y tuvieran un Se hijo. le dijo: Pero vaya. ese hijo no era el que Dios tenía para ellos. Entonces, Y hasta la
fecha hay consecuencias de esas 12 tribus, ¿cierto? ¿Quién más? Démonos cuenta que cuando de verdad de corazón creemos a Dios, tenemos que esperar. Yo lo mismo que ella. ¿Quién más? Me falta un ejemplo. Porque la idea de esperar y de no esperar. Porque la idea es esa, de que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es un ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no nos sigamos, ¿cierto? Como tal. Vayan pensando y tan pronto lo tengan, me levantan la mano. Creo que un ejemplo de esperar. Y otro de no esperar. Yo diría el de no esperar. A ver. Y el de esperar, pues Noé que sí esperó la señal de Dios para subirse al arca y gracias a eso pues él no se ahogó. Amén. Démonos cuenta que Noé, la palabra en el diluvio dice que Noé no cerró la puerta, que fue Dios el que cerró la puerta. Esperó, ¿cierto? ¿Cuánto duró haciendo el barquito? 100 años. Y fueron 100 años que estuvo predicándole a todo el entorno, ¿cierto? Yo me figuro a los papás con los nietos, sus hijos, y no, pues vamos a ver ese viejo loco que hace más de los 50 años que está haciendo esa que no sale comprada. Pero en ese tiempo la tecnología no era igual a las Esperar en el Señor no es una idea popular, no es un principio fácil, pero es imprescindible si uno quiere ser la persona que Dios quiere que sea y si uno quiere hacer lo que Dios quiere. No es popular esperar, para nada. Hay algo en este sencillo principio, esperar en el Señor. 4 palabras. ¿Por qué es tan importante? Pregúntele a Dios. Y puede comenzar desde Génesis. Pregúntele a Dios si infringe su advertencia de esperar. Siempre va a pagar un precio. Quiero repetir. Cuando infringimos ese principio y nos adelantamos a Dios, no esperamos en Él. Siempre pagamos un precio. Pagamos un precio por eso, tantas veces que ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Una forma en que no esperamos es que si tenemos deudas, no, pues vayamos a otro lado a conseguir y yo este hueco lo tapo con este y después este hueco veré qué hago y no se dan cuenta que el hueco va creciendo. Salmo 37:9 que hemos leído. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dice el Salmo 37:9. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. O sea, Dios nos dará lo que nuestro corazón necesite y desee si esperamos por su tiempo. Dios es bueno. Aquí lo cantamos, ¿cierto? Dios es bueno. Y a veces pensamos, pero si no lo tengo ya, ¿cómo que Dios lo olvidará? Pregunto, ¿qué es lo único que Dios olvida? Lo único que Dios olvida es nuestros pecados, ¿cierto? Porque Él los ha perdonado, Él los ha olvidado como tal. A veces la gente me pregunta, ¿pero por qué has esperado tanto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no compras esto? ¿Por qué esperas por esto y por qué haces aquello por lo otro? Porque si somos sabios, esperamos hasta escuchar de Dios. Y aquí no se trata de que me lave bien los oídos a ver si es que no escucho a Dios. Si tú estás conectado con Dios, la percepción que debes de tener de Dios es que Él te va a
a hablar a través de la palabra. Porque que yo sepa, ninguno de nosotros somos tan especiales como para que Dios mande un mensajero y nos diga al oído lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Aquí está la palabra. Es igual, si estamos hablando de odontología, ya hay un paciente que viene con un acné bien bravo. Lo primero que debe decir Felipe es, bueno, vamos a estudiar qué clase de infección tiene, ¿cierto? Pero no es buena a primera, le mete la mano. Ahora, pensemos en la gente al orar y digamos que sin duda todo el mundo ora en la noche antes de dormirse. Ustedes lo hacen, ¿cierto? Eso yo por la noche siento la vibración y las oraciones de todos mis hermanos. Entonces oramos por algo que quiere Dios y oramos y le pedimos a Dios. Pero Dios nos dice y nos advierte en su palabra, ahora no. Y nosotros oramos, Señor, pero sí. Y Dios dice, ahora no. Cuando ora y le pregunta a Dios por alguna decisión de compra y dice, bueno, Dios, no me ha detenido, así que debe estar bien, voy a hacerla. Suena como un adolescente. Así no es con Dios. No se trata de eso. Si le pregunta algo a Dios, ojo, si le pregunta algo a Dios, mucha atención. Si le pregunta algo a Dios, está obligado o está obligada a esperar a que Dios le dé el permiso para hacerlo. ¿Lo hacemos? No. Le consultamos a Dios, pero de ahí no pasa. ¿Cuántas veces nos ha dicho, espera, 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 espera en el Señor? ¿Y cuán sabio es esperar en el Señor? Y pensemos en esto. ¿Cómo espera la mayoría de la gente? Espera con impaciencia. ¿Sí o no? Empieza a quejarse. Pero es que se lo cuenta a todos. Se lo dice a Dios y se queja con Él. Porque aún no lo ha hecho. Espera con nervios. Oh Señor, lo recibiré. ¿O no harás algo, Señor? Ayúdame, 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 ayúdame. Esperamos con quejas. Pregúntese por un momento esto. Piense por un momento esto. Piense en Dios observándolo mientras usted ora y le pide algo. Piense qué actitud tiene Dios frente a esa petición. Porque usted no solamente le está pidiendo, sino que se está quejando todo el tiempo por no haberle dado lo que usted quiere. Y no solamente eso, sino a veces piden cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué no lo hace ya? A ver, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es su problema conmigo? Piense en algo que le ha pedido a Dios en su vida y Dios no lo ha hecho de inmediato. ¿Cuál fue su reacción? ¿Lo cuestionó? Piense, ¿acaso cuestionó su juicio?
pues, ¿por qué no ahora? Mira en tu corazón ahora lo ilógico que en este momento y que muchas veces llevamos una petición ante Dios de algo que es válido. Y decimos, Señor, sí, yo quiero cambiar de trabajo. Y es válido totalmente. Y Dios no se lo concede de inmediato. Luego vuelve y dice, bueno, Señor, ¿qué estás esperando? Y no puede pensar en ninguna buena razón de por qué Dios no se lo ha concedido aún. Creemos y tomamos a Dios como si fuera el de la lámpara de Aladino. Entonces empezamos a quejarnos y en el fondo de nuestro corazón, y si conocemos la palabra, no solamente nos quejamos, sino que le enrostramos su misma palabra. Y entonces decimos, decir, dice, sabe Dios, y dice, es que nosotros somos tan. Pedid y se os dará, dice la palabra. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y Señor, ¿qué pasa? Yo creo en tu palabra. Me enrostra la palabra. Y sí, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es admirable. Él es muy generoso al darnos a todos más de lo que merecemos. Pero cuando no tenemos algo que queremos, nos quejamos. Cuando estuve en Estados Unidos con mi familia y conocí ya la importancia que tiene Israel para nuestras vidas y cómo la palabra de Dios y Dios mismo nos dice que Israel es la niña de sus ojos. Yo desde ese momento, mi sueño era ir a Israel. Y se presentaron como 2 o 3 oportunidades de ir desde Estados Unidos. Y en la iglesia donde estábamos se hacían tours para ir allá. Y siempre me decían lo mismo, ¿ustedes no van a ir? No, pues no vamos, porque es que no tenemos fondos. Pero Dios me concedió el deseo después de 25 años. Después de 25 años Dios me permitió ir a Israel, conocerlo con mi esposa. Y fue algo maravilloso. Y sí puedo decir que lo disfruté mucho más, porque conocía en estos 25 años, tuve oportunidad de conocer mucho más la palabra de Dios y tuve oportunidad de conocer más la historia de Israel y por qué Dios tiene a Israel como la niña de sus ojos. Piense por un momento esto. ¿Le privaría a Dios de algo bueno para usted? Si usted es discípulo del Señor, ¿le privaría de algo? No. ¿Lo retendría si ahora fuera el momento propicio? Tampoco. Entonces pensemos cada vez que Dios nos priva de algo. Lo hace por sabiduría, por amor y por nuestro beneficio. Dios sabe que luego es mejor. Más adelante estaremos listos. Más adelante estaremos preparados para eso. No siempre estamos preparados para todo lo que pedimos. Y le diríamos eso a nuestros hijos o nietos. Y eso se lo decimos a nuestros hijos. Diríamos, hay cosas para las que no estás listo. Y al mismo tiempo le pide algo a Dios y Dios no se lo da cuando quiere. Y así lo cuestionamos, ¿cierto? Le decimos a nuestros hijos que no estás preparado, pero cuando le pedimos a Dios, entonces
Lo cuestionamos porque no nos lo da enseguida. Entonces piense por un momento todas las actitudes que ustedes han tenido y que hemos tenido, me incluyo, de no esperar. Impaciencia, nervios, quejas, dudas, frustración, irritabilidad y muchas veces afligidos. ¿Qué ha estado pidiéndole a Dios que Dios mismo no le ha concedido? Hasta nuestras enfermedades, Él las tiene controladas. Yo no puedo decirle cuán importante es esperar en Dios Todopoderoso, porque esa es la clave. Por la forma en que Dios opera, en verdad, no recuerdo nada que le haya pedido a Dios y que me lo haya dado inmediatamente. Nada. Y mire, a veces no estamos listos, a veces pedimos lo correcto, pero Dios sabe cuándo estamos listos y cuándo no. Y nos quejamos de que Dios no nos da lo que queremos. Entonces, Dios sabe que tiene algo mejor que eso. El no estar dispuestos a esperar nos hará caer en problemas, en deudas de todo tipo. ¿Y qué dice Dios? Dice otra vez algo: aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Entonces, pensemos cómo esperar, ¿ok? Porque no solamente saber que tenemos que esperar, sino cómo esperar. Espero que tome notas sobre esto. ¿Cómo debemos esperar? Debemos esperar con paciencia. ¿La tenemos? Hay que esperar pacientemente. Y pienso en cuántas veces se nos advierte en la palabra de Dios. Voy a leer Salmo 40, versículos 1 al 3. Salmo 40, versículos 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la ¿qué? De la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Escuche esto: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esto lo dice alguien que esperó por mucho tiempo a que fuera realmente el rey de Israel. Acordémonos que cuando fue ungido David como rey, no fue inmediatamente rey. Esperó. Y aquí hay una prueba de que esperó en el Señor. Ninguno de nosotros cuestionaría el hecho de que Dios es más sabio que nosotros. Sabemos que es más sabio que nosotros. Por tanto, lo que sea que le pida, sin duda sé que Dios sabe cuál es el tiempo propicio, el mejor. Y preste mucha atención. Dios sabe que si lo recibo antes de tiempo, no lo disfrutaré. Él sabe que si lo recibo en el tiempo propicio, lo disfrutaré por el resto de mi vida. No hay muchos principios bíblicos más importantes que aguardar en el Señor. Sí, espera en el Señor. ¿Cómo debemos esperar? Debemos esperar en quietud,
¿Qué dice el Salmo 62:1? Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. En Dios está solamente acallada mi alma. ¿Qué significa? Dejo de quejarme, espero callado, dejo de quejarme. Gracias, Señor. Sé que en tu tiempo dado, en tu buen tiempo, proveerás justo lo que estoy pidiendo. Y desde luego, esperamos con fe en Dios. Es decir, esperar no significa que no digamos nada. Significa que esperar es confiar con una fe activa en Dios solamente. Confío en ti, Señor. Es decirle, confío en ti, Señor. Creo que está más que claro esperar en el Señor. ¿Cierto? En otras palabras, no me debo angustiar. Y si me angustio, no estoy confiando en Dios. Porque Él quiere que esperemos confiadamente en Él. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es creer en Dios, confiar en Dios. Así que esperar es un principio bíblico demasiado importante y hay que esperar con esperanza. Salmo 27, versículos 13 y 14. Salmo 27, versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. A veces hay situaciones en las que creemos que es indispensable tener esto o tener aquello. Y ya mismo, cuando en verdad eso no es cierto. Este es un principio bíblico, esperar hasta que tengamos el permiso de Dios para tomar decisiones serias. O sea, muchas decisiones no son grandes, son pequeñas, pero son serias debido a las consecuencias. Si solo veo de aquí hasta allá, no lo veré, pero el Espíritu de Dios vino a nuestra vida en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y una de sus razones principales para venir a su vida fue sellarnos como hijos